Dios te bendiga. Qué excelente oportunidad para volvernos a estar juntos, para poder estar, convenir en la palabra. Realmente es lo que hacemos tú y yo cuando nos encontramos. Aunque tú me puedes ver y yo no te puedo ver a ti, nuestros corazones están en la misma página. Y hemos estado hablando en estos últimos mensajes de mitad de semana acerca de la armadura de Dios. Y la razón es porque tú y yo estamos inmersos en una batalla espiritual. Y Pablo escribió a los Efesios y a todos nosotros que en medio de estas batallas espirituales en que vivimos, en medio de el día malo cuando nos toca entrar en él, es vital que tú y yo nos vistamos de toda la armadura de Dios. No era una mera metáfora, es una realidad espiritual. Y cuando tú y yo nos vestimos de la armadura de Dios, nos vestimos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces podemos enfrentar el mal y salir avantes y victoriosos. Y por eso hemos estado hablando de las partes de la armadura. Este es el cuarto mensaje de la serie. Y en este mensaje vamos a hablar de un componente específico. Si tú recuerdas, Pablo al hablar de la armadura se inspira en la armadura romana. Y en esta armadura Pablo descubre, y hemos hablado del cinto de la verdad la semana pasada, pero hoy vamos a hablar del pectoral, de la coraza, que protegía el corazón, protegía el pecho, protegía el estómago del soldado romano. Y él le llama la coraza o el pectoral de la justicia. Ahora, cuando hablamos de la justicia, tú y yo vamos a pensar en la justicia humana, las cortes, los tribunales. Pero en el término de lo que Pablo va a decir, vamos a ver que significa algo muy interesante, diferente a nuestras percepciones preconcebidas, pero que cuando tú lo estudias y lo entiendes, es una gran bendición al alma, porque te da dos grandes bendiciones que son incomparables y te las vamos a describir al final del mensaje. Pero para leer lo que es la justicia, de qué está hablando, yo quisiera leerte dos breves pasajes. La referencia, por supuesto, está en Efesios 5:14, vestidos de la coraza de la justicia, como dice Pablo. Pero al hablar de la justicia tenemos que mirar al único Dios que es todo justo y todo recto. Yo quiero leer de Deuteronomios 32:4 un simple verso. Mira lo que dice. Hablando de nuestro gran Dios, Él te dice, el Dios es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. La corrupción no es suya. En otras palabras, Dios es el único que tiene la justicia, la rectitud, que realmente es perfecta. Nada se compara a eso. Pero para entender lo que esto significaba, en la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 3, ahí va a hablar de la justicia o de la rectitud que tú y yo necesitamos. ¿Cómo puede el hombre, cómo podemos tú y yo acercarnos a Dios y tener una debida relación con Dios? Basado en las obras del hombre, porque mantenemos y cuidamos la ley de Dios. Bueno, Pablo va a decir que no es así, que necesitamos la justicia y la rectitud de Dios mismo. Y en Romanos capítulo 3, verso 19, y te dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. El 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él. Así que vamos a detenernos ahí, vamos a orar y luego lo vamos a explicar y vamos a hacer otra referencia. Padre amado, gracias que tú estás con nosotros, gracias que tú deseas que mis hermanos y yo conozcamos las profundas verdades de esta coraza que es tan indispensable para nosotros en esta hora en que estamos viviendo. Oh Señor, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, ayúdanos a entender las verdades profundas de tu palabra, para que conociéndolas las podamos vivir y aplicar y tener éxito y victoria sobre nuestros enemigos que quieren robarnos y destruir todo cuanto tú nos has dado. Por eso ayúdanos. Te pedimos esto en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús. Amén.
Hay una mujer, se llama Ruthanna Metzger, ella es una cantante profesional, es cristiana. En una ocasión, una familia de mucha riqueza, muy opulenta en su riqueza, le invitaron a cantar en la boda de sus hijos. Y ella fue, era un lugar muy exclusivo, es una torre, se llama la Torre de Columbia, en la ciudad de Seattle. En los últimos 2 pisos, ellos habían rentado esos 2 pisos completamente. En el piso más de abajo iban a tener la boda, y en el piso de arriba iban a tener una recepción, pero con todos los lujos. Ruthanna estaba animada, ella fue, cantó en la ceremonia, y después que terminó la ceremonia, ella se dirigió con su esposo Roy hacia la recepción, tomó el elevador, llegó a las puertas, y desde que estaba allí para entrar, ella veía lo maravilloso y espectacular que iba a ser esta boda. Todos los que estaban sirviendo estaban con tuxidos, tenían las ropas más flamantes, todo se veía, había hasta esculturas de hielo que habían preparado especialmente para la ocasión, lujos por todos lados, la comida se veía suculenta, ella estaba tan emocionada, había hasta una orquesta. Ella dijo, qué maravilloso va a ser esa boda. Pero para poder entrar a la recepción había un pequeño escritorio a la entrada, y había una persona que estaba allá y tenía un gran libro y estaba verificando las registraciones de los invitados. Cuando ella se acercó, la persona muy amable le preguntó cuál es su nombre. Ella dijo, mi nombre es Ruthanna Metzger. Ella buscó toda la lista y dijo, lo siento, su nombre no está aquí. Y dice, pero ¿cómo que no? Si yo canté, acabo de cantar en la boda. Yo estuve allí y fui un invitado de honor. Yo he sido invitada a esto. Sí, señora, pero su nombre no está en la lista. Y si su nombre no está en la lista, usted no puede entrar. Y entonces en ese momento mandó a llamar a uno de los sugieres de seguridad, y le dijo, por favor, acompañen esta persona hacia el elevador que le va a llevar al estacionamiento para que se lleven su auto. Dice que ella, con tristeza, vergüenza, tuvo que salir de allí, perderse la recepción, montarse en su auto y camino a la casa. El esposo, pacientemente, después que ella derramó todas las lágrimas que iba a derramar, le preguntó, mi amor, ¿qué pasó? Y ella todavía lloró, se le dijo, mira, es que nos llegó la invitación y traí una tarjeta que teníamos que devolver. Pero ¿sabes qué? Yo estaba tan ocupada y me olvidé hacerlo inmediatamente. Y después yo dije, pero si yo voy a cantar en la boda, seguramente que si saben que voy a cantar en la boda, me van a dejar pasar a la recepción. Así que no envié la tarjeta que tenía que enviar, y por eso no aparecía en la registración. Ella cometió un gravísimo error. Ella se dio cuenta de que si su nombre no estaba en el libro, no podía entrar. Y lamentablemente se dio cuenta muy tarde, cuando llegó a la recepción. Ella había tenido una decisión que tomar antes, no la había tomado, y ahora estaban las consecuencias. Ahora yo te pregunto esto, imagínate que no se tratara de la recepción a una boda. Imagínate que nosotros fuéramos los invitados y llegáramos hasta el cielo mismo donde está Dios, y que llegáramos a las puertas del cielo glorioso de esplendor que describe la Biblia, con sus calles de oro, con la gran Jerusalén, que no hay palabras para describirla. La Biblia dice, ojo no ha visto, ni oído escuchado, ni se ha concebido en el corazón del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Imagínate ese cielo espléndido, y tú y yo llegamos a las puertas y nos preguntan, ¿está tu nombre escrito en el libro de la registración? ¿Está escrito en el libro de la vida, como le llama la Biblia? Y de pronto tú y yo decimos, sí, yo me llamo, en el caso mío, Osvaldo Cruzado, y entonces miran y de pronto nos dicen, no, tu nombre no está escrito aquí. Y nosotros decimos, pero ¿cómo va a ser? Si yo iba a la iglesia, ¿cómo va a ser si yo he sido una buena persona? ¿Cómo va a ser si yo he sido una persona que ha llevado una vida decente? ¿Cómo va a ser si yo he sido buen esposo, buen padre, buen hijo? ¿Cómo puede ser? Si yo he sido generoso con los que están necesitados, ¿cómo es que mi nombre no está escrito allá? Y la respuesta de Helen sería, es que no tienes puesto la coraza de la justicia. No la tienes, y sin ella no puedes entrar. ¿Ves ahora tú por qué es importante entender lo que es la coraza de la justicia? ¿De qué nos está hablando? ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante nosotros tenerla? ¿Por qué va a ser una bendición en nuestra relación con Dios? Pero ¿por qué también es indispensable cuando tú y yo enfrentamos las fuerzas del infierno, a Satanás y sus huestes espirituales de maldad en lugares celestiales? ¿Por qué es tan importante
tener esa coraza de la justicia. Pablo en el libro de los Romanos nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios para hacer frente a las adversidades y a los ataques y maquinaciones y acechanzas del diablo. Es indispensable que tú y yo tengamos la armadura de Dios y específicamente la coraza de la justicia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la justicia? Bueno, cuando hablamos de la justicia, tú y yo usualmente pensamos en justicia en términos de cortes, de tribunales. Pero cuando la Biblia habla específicamente de la justicia, alude a algo de eso, pero realmente se trata de lo que leíamos en Deuteronomios, de la justicia, de la condición o capacidad de ser justos, piadosos, de ser fervientes, de vivir vidas rectas. De hecho, cuando tú ves en las páginas del Antiguo Testamento y describe a los grandes hombres y mujeres de Dios, dice que eran hombres justos, eran hombres rectos, eran personas que caminaban y sus vidas armonizaban con las normas o la ley de Dios. Ahora bien, relativamente, porque nadie es perfecto. Solo Dios tiene una justicia perfecta. Solo Dios es el único que puede decirse que en Él no hay sombra de variación, en Él no hay sombra, Él es pura luz. Pero lo que vamos a ver es que para entrar al cielo nosotros necesitamos esa misma rectitud, justicia que solo Dios tiene, y que para nosotros tenerla tiene que ser imputada e impartida a nuestras vidas. Y de eso se trata. Vestirnos de la armadura es vestirnos de Jesús, es la coraza de la justicia, de la rectitud de nuestro Señor Jesucristo. No es la nuestra, no es la que nosotros podamos tener en nosotros mismos. Somos incapaces de reproducir la justicia y la rectitud de Dios. Y Pablo en el libro de los Romanos lo va a hacer tan claro. Ahora, el libro de los Romanos, algunos le han llamado, como Martín Lutero, el quinto evangelio, o como él mismo decía, el evangelio explicado. El libro de los Romanos, para tú entenderlo, es como entrar a un bosque. Pero tú necesitas un mapa para atravesar ese bosque y entender y conocer lo que está pasando. Y para tú entender el libro de los Romanos hay una serie de palabras, un código de palabras que tú necesitas entender y yo necesito entender para poder cruzarlo y entenderlo. Mira que avanzamos, podemos decir, mira, oh sí, mira el mapa, esto es esto. Ahora lo entiendo. Y ese código de palabras, imagínate que son árboles a lo largo de la senda de ese bosque donde podemos usarlos como señales de dirección y saber dónde estamos. Y ese código de palabras, en ese código de palabras está la palabra gracia, está la palabra ley, la palabra justificación, la palabra evangelio, en fin, hay redención, hay toda una serie de palabras que si tú y yo las entendemos, entonces podemos cruzar el bosque y decir, mira, ahora entiendo el libro de los Romanos. Pero para simplificarlo en esta preciosa oportunidad y entender lo que es el término de lo que es la justicia de Dios, Pablo en Romanos capítulo 3 va a usar 3 metáforas que nos va a ayudar a entenderlo y mi deseo y mi intención es que el Espíritu de Dios me ayude a simplificarlo, a hacerlo lo más fácil de entender posible para que tú y yo lo podamos entender y lo podamos aplicar. Esas 3 metáforas son sencillas. Lo primero que Pablo va a usar es la metáfora de un tribunal. Él va a decir que en un tribunal la gente se presenta para encontrarse con la justicia, ¿no es cierto? En el tribunal, un hombre va a un tribunal porque ha sido acusado de ciertos delitos y él quiere o probar su inocencia o de alguna manera recibir misericordia a través de esa ley. La Biblia nos dice que ante el tribunal de Dios, todo ser humano se encuentra acusado de ser pecador. Y la realidad es inescapable de que todos somos pecadores. Mira lo que Pablo dice en el verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ante este gran tribunal, tú y yo ya nos presentamos y somos culpables, porque somos pecadores, porque aunque podamos tener grandes y nobles virtudes, también en nosotros hay pecado, pero la santidad perfecta de Dios requiere que para estar en su presencia, nosotros no podemos llevar esos pecados, pero los tenemos. ¿Qué hacemos? Bueno, necesitamos la justicia de Dios, no nuestra propia justicia. Entonces, para explicarlo, Pablo nos dice
que no necesitamos ley, porque la ley nos condena. Lo que necesitamos es la gracia de Dios. La palabra gracia significa bondad inmerecida. Significa que cuando tú y yo nos presentamos al tribunal siendo culpables, se derrama la gracia, la bondad inmerecida de Dios sobre nosotros. Que para tú y yo encontrar absolución en la corte de Dios, entonces necesitamos esa gracia. Y el Evangelio enseña que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra precisamente para dejarnos saber que aunque somos pecadores, nuestro Padre Celestial nos ama. Y Él desea mostrarnos su gracia, su bondad inmerecida y perdonarnos de nuestros pecados y remover las deudas que tenemos. Y de esa manera justificarnos y presentarnos y exonerarnos delante de su tribunal. No porque somos inocentes, sino porque recibimos gracia. Era muy común en los tribunales del tiempo de Pablo que las personas fueran enjuiciadas y apresadas y emprisionadas por deudas. La persona no podía pagar, estaba endeudado. La persona a quien él le debía podía llevarlo a corte y como no tenía cómo pagarlo, metían preso. En la jurisprudencia moderna, en muchos lugares, hoy día no podemos ir a la cárcel por estar embrollados o estar endeudados, como decimos. Eso no es parte de los castigos que son permisibles, porque la jurisprudencia moderna dice una persona está endeudada, no puede pagar, entonces en la cárcel tampoco va a poder generar dinero para poder pagar su deuda. Pero en muchos lugares, en el mundo antiguo, si tú no pagabas, tú ibas a la cárcel. Y lo que sucedía era que alguien tenía que venir, presentarse a tu favor y pagar la deuda contraída. Y si eso sucedía, entonces tú no eras inocente, tú eras culpable, pero eras exonerada porque alguien pagaba tu deuda. Y lo que la Biblia dice es que Dios envió a su Hijo amado para que Él pagara nuestra deuda. Y porque Él pagó nuestra deuda con su rectitud, entonces, aunque nosotros éramos culpables, recibíamos la gracia de Dios, la misericordia del tribunal, porque alguien había pagado nuestra deuda. Eso es lo que la Biblia dice. Cuando Cristo pagó nuestra deuda y murió en la cruz del Calvario, entonces Él, al pagar nuestra deuda, nos permite nuestra libertad. En ese sentido, la corte entonces podía exonerarnos. La palabra que usaba Pablo en el tiempo, en el lenguaje judicial del tribunal de su tiempo, era la palabra justificación. Yo pagué la deuda, el hombre está justificado, se puede ir a la casa. Y la palabra justificación significa que recibimos la justicia de Dios a favor nuestro. De manera que no es nuestra justicia, es la justicia del Señor. La coraza nuestra es la rectitud de Dios que nos es imputada por la deuda que Jesús pagó. Pero Pablo va a usar otra metáfora para hacerlo todavía más claro. Él va a usar la metáfora del sacrificio. Los judíos entendían muy bien todo lo que era el sacrificio, porque ellos tenían todo un sistema de sacrificios, de ofrendas y sacrificios. Ellos sacrificaban animales que morían y Dios tomaba la sangre de estos animales y por medio de esa sangre Él cubría los pecados y las faltas del pueblo. Una vez al año, en el día de la expiación, se hacía el acto de propiciación, que es precisamente el acto de sustitución, donde Dios miraba los pecados de toda la nación, pero el sumo sacerdote entraba al lugar más sagrado del templo, el lugar santísimo, donde moraba la misma gloria y presencia, la Shekinah de Dios, como le llamaban los hebreos. Y entonces allí Él con la sangre la presentaba y Dios miraba la sangre y por la sangre derramada Él perdonaba los pecados del mundo. Y eso te dice a ti dos cosas muy importantes. Lo primero es que Dios es la gravedad del pecado. Dios mira el pecado y lo rechaza. Pero también nos habla de la tremenda santidad de Dios, que requiere que nosotros podamos presentarnos ante Él sobre la base de estos sacrificios. Cuando nosotros venimos a Cristo y miramos la cruz del Calvario,
Ahí en la cruz del Calvario se ve la manifestación del amor de Dios, porque Él dio a su Hijo amado por nuestros pecados. Él fue el Cordero de Dios, por decirlo así, como le llamó Juan, que llevó sobre sí los pecados del mundo entero. Dios en su justicia, en su santidad, puso sobre nuestro Señor Jesucristo el castigo que tú y yo merecíamos. Y por eso ahora, en vez de nosotros recibir el castigo, por la gracia de Dios, lo que recibimos es, una vez más, la rectitud o la justicia de nuestro Señor. Cuando Dios nos mira, nuestra falta ha sido cubierta por el sacrificio de Cristo. Entonces somos exonerados ante el tribunal de Dios, pero también somos justificados ante el altar del sacrificio, porque Dios nos ha revestido ahora con la justicia o la rectitud de Jesús. Mira qué intercambio. Cristo llevó tus pecados y te dio su rectitud. Eso es la justificación. Esa es la coraza que ahora tú y yo podemos tener y nos debe llevar a la adoración, a la humildad, al reconocer cuán grande es la misericordia de nuestro Dios, cuán grande es el amor del Padre, cuán grande es el amor de nuestro Señor Jesucristo, porque ese mismo amor está con nosotros mientras vivimos a través de esta pandemia. Tú y yo podemos acercarnos confiadamente a un trono de gracia, de misericordia, donde podemos decirle, Señor, no merezco nada de ti, pero te necesito. En el nombre del Señor Jesucristo, por virtud de su sangre, por el poder de su sacrificio, por la justicia que tú nos has impartido y que nos has dado, al revestirnos del Señor Jesucristo, Señor, ten misericordia de mí. Y se abren las puertas del cielo y nuestros nombres es escrito en el libro de la vida. Pero todavía Pablo, a fin de hacer esta verdad tan profunda, más plenamente comprensible para nosotros, él va a usar una tercera metáfora. Ya explicamos la metáfora del tribunal ahora, y por eso él habla de la ley y de la gracia. Pero ahora, delante de Dios, ante su tribunal, él va a usar una tercera ilustración. Ya no el tribunal, ya no el altar del sacrificio. La tercera metáfora tiene que ver con el mercado de esclavos, la esclavitud. La palabra que hace alusión a eso es una palabra que Pablo usa en el verso 24. Dice, siendo justificados en el tribunal y en el sacrificio, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención, así como la palabra justificación era un concepto del tribunal, un concepto legal, la palabra redención viene del mercado de esclavos. En el tiempo en que Pablo vivía era muy común que hubiera esclavos y los esclavos eran vendidos y comprados o redimidos, como se solía decir la expresión. Entonces, en un mercado, en una subasta de esclavos, la gente iba y compraba a la gente. La gente veía a los esclavos como herramientas vivas y entonces los compraban. Algunos de ellos eran muy capaces. En ese tiempo la esclavitud era más basada en lo económico que en lo racial, que es todo lo contrario de nuestros tiempos, donde vemos la injusticia racial. Pero en aquellos tiempos la injusticia tenía que ver con naciones intervenidas, con personas que en su necesidad material vendían sus servicios y se hacían esclavos para proveer para sus familias. En otras palabras, el mercado de esclavos era donde se vendían y se compraban vidas. Entonces Jesús va a usar eso, Pablo va a usar eso para ayudarnos a entender la obra de Dios en la cruz del Calvario. Porque cuando Él entregó su vida por nosotros, lo que Él hizo fue, Él nos redimió, nos compró. Pero la pregunta entonces es, si éramos esclavos, ¿quién era nuestro esclavizador? ¿Quién en aquel tiempo era nuestro amo? Bueno, la Biblia dice que cuando uno viene a Jesucristo, uno es transferido del reino de las tinieblas al reino de su admirable luz. Con nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos esclavos del diablo. Él era el que usurpó la posición de Adán cuando lo hizo pecar, y el pecado nos hizo esclavos, y Satanás es un terrible amo. Él es inmisericordia, él es terrible, pero mira lo que sucede. Jesucristo vino a morir para que con su sangre Dios nos pudiera comprar. Dios no te compró a ti con oro y plata. Si Dios hubiera podido comprarte con oro y plata, y le hubiera pagado cualquier cantidad de plata, cualquier cantidad de oro, con tal de no dar la vida de su Hijo.
porque de Él es el oro y la plata, la tierra y toda su plenitud. Dios pudo haber dado planetas, constelaciones, galaxias a favor tuyo, si eso te hubiera podido comprar. Pero porque el problema del ser humano es el pecado ante el tribunal de un Dios santo, se tenía que pagar algo mucho más precioso que el oro y la plata. Dios dio lo más amado que Él tenía, la vida del Señor Jesucristo. Ese fue el precio que Dios pagó para rescatarte a ti, para bendecirte a ti, para darte a ti vida y esperanza. Y eso es maravilloso, eso es glorioso, eso es algo que nosotros tenemos que entender, porque Dios dio lo último. Recuerdo la historia de John Harvey. John Harvey es un escritor norteamericano y él presentó una historia muy interesante hace unos años atrás, una historia folclórica del tiempo de su niñez en Pensilvania. Él decía que él recuerda en una ocasión conoció de un joven que le gustaba cazar pajaritos, meterlos en bolsas, y entonces él era cruel, este niño era cruel, y él tomaba esos pajaritos y después le cortaba las alas y se las daba a sus gatos para que se los comieran. Era un chico bien cruel, pero en una ocasión hay un señor, un anciano que está de visita en Pensilvania y está caminando uno de estos trechos en el campo, y de pronto ve a este joven que viene caminando con una gran bolsa, un saco lleno de pájaros que están revoloteando y alborotando, y de pronto le pregunta al niño: ¿qué estás haciendo con esos pajaritos? Y dice: pues, y le explicó: yo los cazo y después yo les corto las alas y se las doy a mis gatos para que se los coman. Y el hombre sintió una inmediata y tremenda compasión por esto. Le dijo: niño, ¿estás dispuesto a vendértelo? Yo te los compro. Y el niño le dijo: no, ¿a cuánto quieres? Y el niño dijo: no, pero él le dijo: te doy $5. Y el chico dijo: no, te doy $10. Ok, por $10. El chico dijo: wow, $10, claro que sí. Y se los vendió, le entregó hasta el saco. Y este hombre recibió el saco, le pagó al niño, el niño se fue. Y entonces él abrió el saco y sacó todos los pajaritos y los volvió a echar a volar. Les dio su libertad. Es una ilustración rústica quizás de la vida del campo en Pensilvania hace décadas atrás, pero representa una gran verdad, y John Harvey lo entendía. Representa que nuestro Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo, nos vio esclavos. Estábamos en el reino de las tinieblas y Él vino y murió en la cruz del Calvario para redimirnos, para comprarnos por medio de su sangre. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero es mucho más que solamente el que ahora seamos parte del reino de Dios, porque Dios nos redimió no para que fuéramos esclavos, sino para que fuésemos hijos amados. Y esa es la verdad del evangelio, que Dios nos ha comprado. Y ahora somos hijos de Dios y estamos revestidos de su justicia. Es cierto que somos pecadores, pero hemos sido redimidos y Dios está obrando en nosotros. ¿Por qué es vital para nosotros entender esto? Porque ahora cuando tú oras, cuando tú vienes a Dios en tus momentos de desesperación, tú tienes un Dios que te recibe con los brazos abiertos, porque cuando Él te mira, Él te ve vestido con la rectitud de su Hijo. Él sabe que tú eras pecador, pero Él te redimió. Él sabe que ante el tribunal tú fuiste exonerado. Él sabe que ante el altar del sacrificio tú fuiste sustituido. Tú debiste haber muerto en la cruz del Calvario, pero ahora Jesucristo tomó tu lugar. Él fue tu sustituto en la cruz del Calvario. Así que ahora nosotros hemos sido redimidos, comprados, pertenecemos a Dios. Y no solamente eso, Dios nos ha revestido con su justicia y con su rectitud. Y ese es el mensaje central del libro de Romanos. Hemos sido justificados pues por la fe en Jesucristo. Y hemos recibido la rectitud de Jesús y ahora podemos tener paz con Dios, porque aunque no lo merecemos, en su gracia, en su bondad inmerecida, Dios nos ha dado eso. Podemos ir a Dios y hablar con Él. Pero hay otro aspecto fundamental de esta verdad, y esto es lo que tú y yo necesitamos entender, porque Pablo está hablando en el contexto de la batalla espiritual. Es cuando enfrentamos a Satanás y Él nos mira y se acuerda de que fuimos sus esclavos, y Él conoce mejor que tú y yo nuestros propios pecados. Si Él fuera a presentarnos un rollo con todos nuestros pecados, los pecados de nuestra mente, los pecados de nuestros ojos, de nuestros oídos, los pecados de nuestras acciones, de nuestras omisiones, si Él fuera a enlistar todos los pecados de los cuales somos culpables, Él podría llenar un rollo inmenso. Y ahí estarían todos los pecados. Y Él podría acusarnos. Acuérdate que Él es el gran acusador de nuestras vidas.
Pero ahí es donde la coraza de la justicia de Jesús nos da la victoria. Porque nosotros podemos mirar a Satanás y decirle, sí, yo era un pecador y soy pecador, todavía no soy perfecto, pero por la gracia de Dios yo he sido revestido de la justicia, de la rectitud del Señor Jesucristo. Y esta es su coraza. Y no hay flecha que tú puedas lanzar, acusación que tú puedas lanzar a mi corazón, que pueda penetrar esta coraza, porque es la coraza del Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo tiene tan claro en Romanos capítulo 8, verso 31. Mira lo que dice, escucha estas palabras, son maravillosas. Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Antes, dice en el 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Entiendes lo que eso quiere decir? Eso quiere decir que cuando el diablo viene con sus acusaciones, cuando viene a decirte que tú no vales, que tú no sirves, cuando viene a recordarte todas tus imperfecciones, cuando viene a decirte tú no me puedes hacer frente, tú no puedes meterte conmigo porque yo conozco todos tus pecados, tú y yo podemos levantarnos en el nombre del Señor Jesucristo y decirle, Satanás, tú estás vencido. Satanás, yo ya no te pertenezco. Yo he sido comprado por la sangre de Cristo. Yo he recibido la rectitud de mi Dios Santo. Yo tengo la coraza de la justicia de mi Señor. Tú no tienes parte ni suerte conmigo. Fuera de aquí, en el nombre del Señor Jesucristo, vete de mí. Pero hay un aspecto todavía más importante, que es muy relevante a la hora que estamos viviendo, y es este. Si el enemigo viene a atacarte, tú puedes enfrentarlo, pero también tú puedes tomar la iniciativa. Cuando el enemigo viene a atacar tu casa, tu matrimonio, cuando el enemigo viene y trata de destruir a tus hijos, cuando el enemigo viene y quiere que pierdas tu trabajo, cuando el enemigo viene y te enferma, cuando de pronto tienes el COVID-19, cuando el enemigo viene como una ola contra ti, ¿qué tú puedes hacer? Tienes que vestirte de toda la armadura de Dios, pero tienes que decirle a Satanás, Satanás, no te metas conmigo. En el nombre del Señor Jesucristo, suelta, quita tus manos sucias de todo lo que Dios me ha dado. No te metas con mi matrimonio, no te metas con mis hijos, no te metas con mi trabajo, no te metas con la iglesia, no te metas con esta nación sobre la cual Dios ha derramado su bendición. Tú y yo podemos decirle, no te permito. Vete de aquí, no vas a destruir esta nación, no vas a robarnos de la libertad que hemos conseguido. No, nosotros podemos pelear y batallar contra el enemigo en la autoridad de nuestro Rey de Gloria, y nosotros podemos avanzar contra el enemigo en el nombre y en el poder de la justicia y de la rectitud de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es vital para la hora que estamos viviendo, porque estamos inmersos en una batalla espiritual donde Satanás quiere destruir la alma de esta nación donde estamos viviendo, y estamos luchando, y los próximos meses van a ser intensos, pero va a ser la hora de la iglesia. Va a ser la hora donde nosotros doblaremos nuestras rodillas e intercederemos y usaremos la justicia de nuestro Señor Jesucristo para enfrentar las huestes de maldad, y avanzaremos el reino de Dios, porque Dios ha dicho, Jesucristo dijo infaliblemente, yo edificaré mi iglesia y las compuertas de los infiernos no prevalecerán contra ella. Y ante el paso arrollador de su iglesia seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y cuando lleguemos al final de nuestra vida y nos presentemos delante del trono de la gracia de Dios,
Y cuando aquella pregunta venga a nuestros oídos, ¿por qué razón debo dejarte entrar a mi reino?, podremos contestar, porque hemos sido revestidos de la justicia, de la rectitud de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos en su nombre y por el medio de su sangre podemos entrar a la presencia de Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos y la gloria de nuestro Rey Jesús. Y el cielo abrirá sus puertas y entraremos a gloria. Vamos a orar. Oh Señor, cuán grande y maravillosa es tu gracia. No hay palabras que nosotros podamos usar para describirla, oh Dios. Señor, si los océanos fueran tinta y pudiéramos escribirlo en los cielos como un lienzo, aún así nos faltarían las palabras. Oh Señor, nos faltarían las palabras para describir la inmensa gracia, la bondad inmerecida, tu infinito amor con que nos has arropado. Oh Dios Todopoderoso, qué maravilloso es saber que en Jesucristo estamos completos, que aunque nosotros mismos no podemos hacer frente a las maquinaciones del diablo, con Jesucristo somos más que vencedores. El diablo no puede acusarnos porque tú pagaste el precio, porque tú nos redimiste, porque tú nos compraste, porque lo hiciste con tu sangre preciosa, porque ante el tribunal de Dios tú nos exoneraste por medio de la sangre de Cristo. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Aleluya, Señor. Qué maravilloso es saber que en Jesucristo somos más que vencedores, que en Jesucristo estamos completos. Oh Padre amado, ayúdanos a someternos y humillarnos ante tu trono de gracia y reconocer la grandeza de tu amor y revestirnos de esta preciosa armadura, la armadura de nuestro Señor Jesucristo, la armadura de luz, la armadura de poder vestirnos con Jesús. Y Padre, ayúdanos a doblar rodillas por este país y por nuestra nación y por nuestras familias, ahora y en los meses por venir, desde una posición de victoria, queremos declarar tus propósitos y tus bendiciones sobre nuestros hogares, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos y sobre esta nación y sobre tu iglesia. Oh Dios, el diablo no va a poder contra nosotros, porque si tú estás con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Declaramos la victoria del Calvario, reclamamos a Estados Unidos y a nuestros países para ti, para tu gloria. Venga sobre nosotros tu reino y te damos gracias por lo que vas a hacer. Ahora, Señor, ayúdanos a seguir conociéndote, conociendo la gloriosa armadura que tú nos has dado en días por venir. Y fortalécenos en ti en el poder de tu fuerza, porque tuya es la victoria y nuestro es tu amor. En Cristo Jesús, nuestro Rey de gloria, te lo pedimos todo. Aleluya y amén, Señor. Amados hermanos, es mi deseo y oración que Dios les bendiga, y por eso les envío con esta bendición. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Dios te bendiga. Esperamos vernos. No se para.